Todos pueden ser estafados. ¿Por qué somos tan crédulos? Fui víctima de una estafa romántica. No. 12,000 millones de dólares fueron robados a estadounidenses solo en estafas. Una vez que te sacan dinero, eso no significa que ya no les sirvas. Te conviertes en quien lava dinero en una mula de drogas. Los mercados negros y grises representan 1/3 de la economía global. Trata de personas con fines de explotación sexual, piratas, asesinos. Son realmente buenos en lo que hacen. Nadie nace queriendo ser un criminal. La falta de oportunidades lleva a las personas a estas vidas delictivas. Estamos hablando de fábricas llenas con decenas de miles de estafadores. Deberíamos estar culpando a los sistemas. Mariana Van Zeller es una periodista de investigación que obtiene accesos sin precedentes a operaciones de cárteles, redes de tráfico y sistemas del mercado negro en todo el mundo. El tráfico de órganos es una industria en auge. Entrevisté a un director de funeraria que me mostró una pluma donde adentro había un pedazo de cerebro humano. La vez que más miedo he sentido fue con un asesino en Sudáfrica. Pasamos 2-3 horas hablando. Y cuando le pregunté, ¿pero te has dado cuenta de que lo que le estás haciendo a otros niños es exactamente lo que te hicieron a ti? Se detuvo por un segundo y dijo, espero que haya conversaciones realmente buenas sobre las vidas que llevamos y lo que elegimos hacer con ellas. Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy vamos a hablar con alguien que guarda los secretos más oscuros del mundo. Y para ganarse la vida, intenta encontrar a las personas y la humanidad detrás de lo que sucede en el tercio oculto de nuestra economía. Mariana Van Zeller es una periodista de investigación galardonada con los premios Emmy y Peabody. Es conocida por su programa de National Geographic Trafficked with Mariana Van Zeller, la serie sin guión más nominada al Emmy en la historia de los Emmy. Y tiene un podcast, The Hidden Third, donde habla con personas que han sido víctimas de estafas románticas, cibernéticas, bancarias y fraudes. Su carrera ha incluido obtener acceso sin precedentes a operaciones de cárteles, redes de tráfico, redes de ciberdelincuencia y sistemas de mercado negro en todo el mundo. Ella está aquí hoy para hablar sobre las lecciones que ha aprendido al hablar sobre algunos de los aspectos más complicados de los mercados negro y gris. Las historias que vamos a escuchar hoy son, en muchos casos, increíbles. Y todos queremos pensar que nunca podríamos ser estafados, que eso nunca nos pasaría a nosotros. Pero lo que Mariana nos va a explicar es que todos estamos en un espectro de vulnerabilidad y todos somos susceptibles a las cosas que más nos importan, ya sea la seguridad, el dinero o el amor. Todos estamos potencialmente abiertos a aprender más sobre nosotros mismos al escuchar el tipo de historias que Mariana ha abordado durante décadas en su carrera. Es un placer darle la bienvenida en persona a Mariana Van Zeller a The Breakdown. Desglósalo. Gracias por invitarme. Este es un episodio diferente al que normalmente hacemos, pero muchos de nuestros episodios giran en torno a descorrer el velo sobre lo que está pasando en el mundo, algo a lo que muchísima gente no tiene acceso. Y eso realmente describe la mayoría de tu trabajo. Así es, sí. Si nadie ha oído hablar de ti, lo cual me cuesta creer, ¿puedes describir un poco lo que has hecho durante todos estos años? Sí, absolutamente. He pasado los últimos 20 años de mi vida haciendo periodismo de investigación sobre los mercados negros. De hecho, los mercados negros y grises representan aproximadamente 1/3 de la economía global. La mayoría de la gente no sabe nada sobre lo que sucede dentro de estos mercados negros. Estamos hablando del tráfico de drogas, la trata de personas, las estafas, el mundo de los asesinos y los piratas. Y yo sí he pasado las últimas 2 décadas básicamente obteniendo acceso a estos mundos y hablando con los contrabandistas, los traficantes, los estafadores y todos ellos. Muchos de nosotros hemos oído hablar del mercado negro por chistes, por fragmentos aquí y allá en programas de televisión, como, oh, cómpralo en el mercado negro, ¿verdad? ¿Puedes explicar, para quien no lo sepa, qué abarca el mercado negro y luego qué es el mercado gris? Entonces, la diferencia entre los dos es que el mercado negro es todo lo que es ilegal. Entonces, si compras armas ilegalmente o drogas ilegalmente, o estafas a personas, robas a personas, matas a personas, todo eso es parte del mercado negro. El mercado gris es más ambiguo. La conexión con los impuestos es obviamente interesante, lo que significa que en un mundo ideal, todo el dinero que se genera es de manera legal para que pueda contribuir a la sociedad en general. Pero también hay una implicación mucho más grande en la vida de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, no solo están en riesgo, por ejemplo, de una estafa de criptomonedas de la cual podemos hablar, o de una estafa amorosa, que tal vez es de lo más impactante a nivel emocional. Pero
Si un tercio de la economía mundial está operando en esta área, no hay reglas, no hay seguridad, no hay regulación. ¿Puedes describir tal vez alguno de los posibles impactos, aunque sea indirectamente, si así es como funciona el mundo? Quiero decir, es gigantesco, ¿verdad? Hay todo un mundo allá afuera que, como dijiste, no hay seguridad, no hay protección. Creo que un buen ejemplo, y la mayoría de la gente no piensa en esto, pero hicimos un episodio sobre medicamentos falsos, productos farmacéuticos falsificados y cómo 20 millones de estadounidenses a veces no pueden pagar sus medicamentos que salvan vidas y tienen que recurrir a productos farmacéuticos del mercado negro. Y eso implica ir a laboratorios que a menudo están en la India, donde puedes pedir cosas en línea o cruzar la frontera hacia México. Así que fuimos a ambos países para entender cómo sucede esto, cómo se fabrican los medicamentos, cómo se hacen estos medicamentos falsos. Y el problema es que muchos de ellos en realidad no tienen los ingredientes activos que dicen tener. Y peor aún, muchos de ellos están mezclados con químicos increíblemente peligrosos que los consumidores estadounidenses están tomando y usando, lo que ha provocado muertes en todo el mundo. Así que es este tipo de mundo, ya sabes, donde no hay reglas reales, no hay seguridad y es peligroso para todos. La confianza que la gente tiene en nuestras instituciones, especialmente aquí, ya sabes, en Estados Unidos, está disminuyendo, ¿verdad? Y en muchos casos, la gente no confía en las compañías farmacéuticas, los doctores, ya sabes en lo que nos están diciendo. ¿Cómo equilibras lo que haces con la necesidad muy humana de que las personas reciban la atención que desean, por ejemplo? O sea, conozco gente que va a México, ya sabes, para muchos tratamientos. ¿Cómo logras ese equilibrio? Porque obviamente es importante que las cosas sean transparentes, es importante que las cosas estén verificadas, es importante que las cosas, ya sabes, estén registradas. Sí, ciertamente no culpo a los consumidores por hacerlo. Creo que el mensaje más importante que trato de transmitir en mi trabajo todo el tiempo es que no deberíamos culpar a las personas, deberíamos culpar a los sistemas. Es por culpa de sistemas rotos que tenemos inmigrantes indocumentados en este país, ¿verdad? Es por culpa de sistemas rotos que tenemos narcotráfico y una epidemia de drogas que ha matado a 1 millón de estadounidenses en los últimos 20 años. ¿Sabes? Todos estos son problemas de los sistemas. Sí, sistemas que están fallándole a la gente. Y es en esas situaciones donde al final tienes a los consumidores o usuarios de esos mercados negros que tienen que recurrir a ellos, o tienes a las personas que están operando voluntariamente en estos mercados negros. Nadie nace queriendo ser un criminal, ¿verdad? Tampoco te despiertas un día y decides, oye, simplemente quiero empezar a traficar drogas. En la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría es la falta de opciones, la falta de oportunidades lo que lleva a las personas a estas vidas delictivas. Y mientras exista desigualdad en este mundo, va a haber una violencia creciente y, ya sabes, los mercados negros en auge que existen a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que has visto sobre la vulnerabilidad que se repite en todos estos distintos tipos de casos en los que has estado involucrada? Ya sea que esté entrevistando a una víctima o al perpetrador, descubro que sus historias son muy similares. A menudo son los mismos sistemas rotos los que los han llevado por ese camino. Recuerdo que una de las entrevistas más largas que he hecho, de hecho, fue con un asesino a sueldo en Sudáfrica. Ahora, obviamente no aprobamos lo que hace esta persona. Simplemente no te imaginas poder entender ni conectar con alguien que al final está matando gente, ¿verdad? Lo peor de lo peor que podrías hacer. Y aún así pasamos 2 o 3 horas hablando y al final lo que me contó, su historia de vida, fue que sus padres habían sido asesinados cuando él tenía 8 o 9 años. No tenía familia que lo cuidara, estuvo en la calle básicamente, pasó la mayor parte de su vida en la calle, entró al narcotráfico, finalmente se convirtió en asesino, empezó a consumir drogas para poder matar gente. Y él veía el mundo en blanco y negro, ¿verdad? Eran personas malas, él solo mataba a personas malas. Así es como lo justificaba moralmente. Y nunca tocaba a mujeres o niños, solo a hombres malos. Y cuando le pregunté, ¿pero te has dado cuenta de que lo que les estás haciendo a otros niños es exactamente lo que te hicieron a ti, verdad? Y se detuvo por un segundo y dijo, no, nunca había pensado en eso. Al final de la entrevista se acercó a mí y me dijo, mira, eres la primera persona que alguna vez se interesó en mi vida. Nadie nunca me preguntó, nadie nunca quiso saber nada sobre mí. Literalmente nadie quería saber sobre mi vida o por qué hago lo que hago. Y él dijo, he querido salir de esto desde hace mucho tiempo y voy a intentar encontrar una manera de salir. No estoy diciendo que haya sido por esta conversación, pero sí creo que conversaciones como estas son increíblemente importantes.
Entender el problema, entender la raíz de todos estos problemas, de todos estos mercados negros, es la única manera en que podemos evitar que existan. ¿Sabes? Podemos construir todos los muros, podemos gastar todo el dinero que queramos en las fuerzas del orden. Todo el dinero en la lucha contra las drogas, en la guerra contra las drogas, no ha hecho nada para prevenir el tráfico de drogas en este país, ¿verdad? Así que, a menos que entendamos cuál es la raíz de todos estos problemas, y eso empieza por hacer preguntas, incluso a las personas con las que no estamos de acuerdo, sí, no vamos a cambiar nada. De no ser por unas cuantas cosas, todas nuestras vidas habrían sido diferentes. Exacto, así es. Y eso no significa que yo apruebe lo que hacen, porque sí recibo muchas críticas por esto. Mucha gente dice, ¿por qué les das una plataforma a estas personas? ¿Por qué lo haces? Incluso dicen que estoy glamorizando el crimen, lo cual es absolutamente falso. Creo que respetar a las personas, tratar a las personas con respeto, al hacerlo de alguna manera, esperas recibir algo de humanidad a cambio, ¿verdad? Al comprenderlos, realmente llegas al núcleo de la humanidad, de lo que es un ser humano. Y eso para mí siempre ha sido importante, así que cuando intento acceder a estos mundos, que es lo más difícil de nuestro trabajo, no me acerco a la gente. Primero, a veces toma años lograr que la gente acepte hablar con nosotros. Pero una vez que logramos reunirnos con estas personas, siempre digo que estoy aquí con empatía. Estoy tratando de entender por qué. ¿Qué gana un narcotraficante con esto? ¿Por qué un distribuidor de drogas o un capo, alguien que está en ese mundo, te dejaría entrar? Porque es un riesgo. Sí, claro, creo que son varias cosas. Primero que nada, es el ego, ¿no? Muchas de estas personas nunca han contado sus historias, como el asesino en Sudáfrica. Recuerdo un caso en el que estábamos entrevistando a un tipo que hace falsificaciones, es el mejor de los mejores. En Perú hay un mercado negro muy activo de dólares falsos. Fabrican billetes de $100 que se ven exactamente como los reales, y él me estaba contando cómo los hace, y estaba tan orgulloso del trabajo que hace, y me dijo, mira, ni mi familia sabe a qué me dedico, y aún así, de nuevo, soy la mejor de las mejores haciendo este tipo de trabajo. Y tú me estás dando la oportunidad, con una máscara y una voz distorsionada, de compartir lo que me apasiona cuando me doy cuenta de que es mi verdadero talento en la vida. Así que creo que el ego y las ganas de compartir historias que muchas veces ni sus familias conocen. Creo que la impunidad en lugares como Sinaloa, donde hay tanta corrupción, hace que ni siquiera vean un lado negativo en hablarnos. Pero sí creo que la tercera razón más importante es realmente lo que mencioné, el asesino sudafricano, que es la necesidad que todos tenemos de ser comprendidos, ¿verdad? De conectar a un nivel humano. Estas son las personas más rechazadas y estereotipadas en nuestra sociedad. Y realmente creo que muchas veces aprecian a alguien que va ahí y que genuinamente siente curiosidad por sus vidas y por ellos. Y creo que eso realmente ayuda a que las personas se abran. Me encantaría pasar a una especie de resumen de algunas de las estafas que muchas personas no conocen en absoluto o no entienden. Y las que más me llaman la atención son las estafas románticas, la estafa conocida como pig butchering, que es aterrador. Y hay como un mundo entero que la gente no entiende que está sucediendo porque impacta todo lo que hacemos en línea si empiezas a darte cuenta de lo que está pasando ahí. Estafas médicas también, pero antes de llegar a esos temas, pasaste mucho tiempo en México. México ha estado como en llamas en las últimas semanas. ¿Qué perspectiva tienes por el trabajo que has hecho sobre lo que está pasando allá ahora? Correcto. Hemos gastado miles de millones de dólares en esta guerra contra las drogas que comenzó con el presidente Nixon. Y aún así, de nuevo, millones de personas han muerto y siguen muriendo, tanto aquí en Estados Unidos como también por la violencia en México. Y siempre existe esta creencia por parte del gobierno estadounidense de que si vamos tras figuras como el Chapo y el Mencho, los líderes de estos cárteles, eso va a detener el tráfico de drogas. Y de hecho lo que ahora ha estado pasando una y otra vez no es que yo diga que no debamos ir tras estas personas y hacer que rindan cuentas, sí debemos hacerlo. Pero lo que pasa cuando eliminas a la cabeza de estos cárteles es que la violencia aumenta, porque es muy simple en realidad. La mayoría de las veces suele haber luchas internas dentro de los cárteles. Sucedió cuando atraparon a Chapo. Está sucediendo ahora mismo con la muerte del Mencho. Hay luchas internas dentro del cártel sobre quién va a tomar el control, ¿verdad? Y normalmente las personas que llegan a la cima son las más violentas porque así es como demuestras poder en el inframundo, en el mercado negro, en el mundo del crimen, ¿verdad? Y así una y otra vez el líder es reemplazado por alguien más violento, por eso cada nueva generación de cárteles es más violenta que la anterior.
O sea, si estamos hablando del CJNG, el cártel de Jalisco que lideraba el Mencho, ellos usaron tácticas tipo ISIS para imponer su poder y su acceso a las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. O sea, era ya sabes, decapitar personas, colgarlas de puentes y carreteras, ya sabes, carreteras por todo México. Es algo aterradoramente violento lo que hacen. Y esto es lo que creo yo vamos a ver cada vez más. Y no olvidemos que todas las armas que usan vienen de Estados Unidos. Algo así como entre el 70 y el 80% de las armas que se encuentran en cada escena del crimen en México, esas armas vienen de Estados Unidos. Solo hay una tienda de armas en todo México y está en la Ciudad de México y solo los compradores autorizados pueden entrar y comprar las armas. La gran mayoría de las armas vienen de Estados Unidos. Es lo que se llama el Río de Hierro, que es el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y la mayoría de la gente no habla de eso, ¿verdad? Normalmente solo hablamos de las drogas que vienen hacia el norte. No hablamos de las armas que están usando para mantener su violencia y su poder y de cómo esas armas son estadounidenses. Antes de hablar sobre las estafas amorosas, ¿puedes describir algunas ocasiones en las que pensaste que tu trabajo se estaba complicando, que realmente podrías haber estado en peligro? Quiero decir, ha habido muchas situaciones. Hemos estado, ya sabes, en tiroteos con el cártel de Sinaloa. Sí, o sea, nos han confiscado los teléfonos y nos han detenido. Todo tipo de cosas así nos han pasado. Pero creo que la vez que más miedo he tenido fue cuando quedamos atrapadas en un golpe militar en Níger. Estábamos ahí para hacer una historia sobre el tráfico de oro y cómo el tráfico ilegal de oro en el país en realidad está financiando a grupos como ISIS, Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Pasamos 4 años tratando de convencer a Nat Geo de que nos dejara ir, de que sabíamos que era la parte más peligrosa del mundo, pero que íbamos a poder hacer nuestro trabajo de manera segura. Y finalmente dijeron: está bien, pueden ir, pero necesitamos una escolta militar para salir a las minas y filmar con los mineros. Y conseguimos una escolta militar. Fue, ya sabes, 4 camiones con 50 o 40 hombres fuertemente armados, soldados entrenados por Estados Unidos para protegernos. Y luego, cuando regresábamos a la ciudad después de pasar la noche acampando con los mineros, volvimos a la ciudad. Nos enteramos de que había habido un golpe militar y que el aeropuerto y las fronteras estaban cerrados y el espacio aéreo estaba clausurado y que estábamos atrapadas en este pequeño pueblo sin una forma de salir y que había una guerra inminente, posiblemente por venir, y estábamos rodeadas por los grupos sobre los que fuimos a informar. Cuando te despides de tu esposo y tu hijo para este tipo de cosas, existe la posibilidad de que no regreses. No lo pienso de esa manera, o si no, no haría este trabajo, ¿verdad? Quiero sobrevivir y obviamente ninguna historia vale una vida. Pero sí hay riesgo y sabemos que hay riesgo. Y mi esposo ha estado viajando, ya no, pero solíamos viajar juntos. Él también es periodista. Nos conocimos en la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia, así que él sabe mejor que nadie cuáles son los riesgos. Pero también hay mucha planificación que se lleva a cabo para asegurarnos de que estamos minimizando el riesgo. Pero lo que realmente me asustó de esa situación en particular fue que no había nada que pudiéramos hacer. La situación estaba completamente fuera de nuestro control, ¿verdad? Y eso fue aterrador. Generalmente no soy una persona ansiosa. Duermo. De hecho, mi esposo se enoja mucho conmigo porque duermo muy bien todas las noches. Y puedo quedarme dormida en cualquier lugar. Y eso fue la experiencia que más ansiedad me ha causado en mi vida. ¿Y con quién estabas? ¿Cómo es tu equipo? Normalmente somos 6 o 7 personas. Estoy yo, una directora, 2 o 3 personas de nuestro equipo de cámaras y una productora. Y también teníamos a una productora local de Malí, que es una periodista local del país vecino, Malí, que estaba ahí en Níger con nosotras. Y yo era la única mujer, por cierto, como suele pasar, de hecho. Y cuando acampaba con los mineros, yo era la única mujer. ¿Dormiste bien esa noche? Sabes, no, porque tuve una diarrea horrible. Perdón, chicos. Esa es la forma en que la naturaleza te mantiene alerta. Comí cabra la noche anterior con la gente de la tribu y, ya sabes, terminé pasando la noche yendo al baño en una cubeta destapada, rodeada de hombres. Por favor, no hagan un clip con esta parte. ¿Y perdiste a tu escolta militar porque tuvieron que ir a pelear? Tan pronto como aterrizamos en la ciudad, nos enteramos de que había habido un golpe militar. Perdimos a nuestra escolta y eso no fue nada divertido. Inmediatamente empecé a recibir llamadas de mi equipo aquí en Los Ángeles de National Geographic, con quienes estaba trabajando en ese momento,
y todos estaban muy preocupados por nosotras, pero no había nada que pudieran hacer. Fueron 9 días. Afortunadamente, solo fueron 9 días. Y al final, lo que pasó fue que teníamos una compañía de evacuación, por eso el trabajo que hacemos no es barato, porque tenemos primas de seguro muy altas. Tenemos que contratar una compañía de evacuación precisamente para situaciones como esta. La compañía de evacuación, de hecho, hicimos toda la historia, el episodio que armamos, usamos parte de estas llamadas tratando de salir porque demuestra el peligro de esta parte del mundo sobre la que estábamos informando. Pero llamamos a la compañía de evacuación, no tenían ningún plan preparado, así que realmente no había nadie que pudiera venir a sacarnos. Y mientras tanto... ¿Qué hiciste durante 9 días? Seguimos reportando, de hecho. Entrevistamos a una persona, un traficante de oro que era uno de los responsables de sacar el oro de Níger. Y también era un traficante de personas. Así que le pregunté si le pagaba un poco de dinero o mucho dinero, nos sacaría del país. Dijo que éramos estadounidenses, así que éramos objetivos de alto valor. Así que no, gracias. Así que rechazó nuestra oferta. Pero también entrevistamos a un exmiembro de Al-Qaeda durante ese tiempo. Teníamos que seguir haciendo algo porque de lo contrario nos volveríamos locos. Pero también porque lo veíamos como una oportunidad, creíamos y esperábamos poder salir de ahí con vida, aunque en algunos momentos fue difícil. Queríamos poder contar la historia tanto como pudiéramos, y la gente empezaba a ser evacuada. Los franceses, los británicos, los portugueses, los españoles estaban siendo evacuados de la capital, pero no podíamos llegar a la capital. Estaba demasiado lejos. Era demasiado peligroso. No había vuelos. No podíamos llegar. Así que finalmente fui al aeropuerto y había algunos aviones y le pregunté al gerente del aeropuerto si había alguna manera de que algún avión llegara o saliera. Si es así, por favor avísame. Y le mostré una foto de mi hijo. Y le pregunté, ¿tienes hijos? Y él dijo, sí, hablamos de nuestros hijos. Y le dije, mira, su nombre es Carter. Le dije, Carter, si por casualidad llega o sale algún avión, por favor, este es mi número, llámame. Y unos días después, 9 días después, mi equipo en Estados Unidos, dirigido por mi esposo, pudo encontrar a unos pilotos locos con un avión que estaban dispuestos a venir a Níger. Pasarían 20 minutos en tierra. Vendrían de noche, 20 minutos en tierra, y teníamos esos 20 minutos para subirnos al avión e irnos. Y el día que llegamos al aeropuerto estábamos extasiados, súper nerviosos también. Hay una enorme presencia militar ahí y no quieren que nos vayamos. Y Carter también estaba ahí porque se enteró de que venía un avión y quería y pensó en nosotras y pensó que este podría ser un avión para Mariana. Y él aparece y les está gritando a los militares, realmente poniendo su propia vida en riesgo en ese momento y diciéndoles que tienen que dejarnos ir, luchando por nosotras. Y va de un lado a otro. Nos enteramos de que los pilotos eran portugueses. La mayor de las suertes, así que pude hablar con los pilotos yo misma. Y finalmente subimos a un avión y como soy la última, todo mi equipo ya está en el avión y yo soy la última corriendo para subir. Y Carter grita mi nombre y dice, Mariana. Y volteo y él dice, dile feliz cumpleaños a tu hijo porque le conté que era el cumpleaños de mi hijo. Y él dice, feliz cumpleaños a tu hijo. Así que ese día me iba en ese avión. Fue simplemente un momento de muchísima felicidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cargando con esta enorme culpa por todas las personas con las que habíamos pasado tiempo y el futuro de este país que ahora estaba en manos de estos mercenarios. El poder y el optimismo que puedes encontrar en una conexión humana cuando alguien está arriesgando su vida para ayudarte es realmente increíble. Sí, exactamente por eso tengo una visión enormemente positiva del mundo y de los seres humanos, de la humanidad, no de los sistemas, no de los gobiernos, sino de los seres humanos, sí. No hay un documental sobre crímenes que Moyem no le guste. Los he visto todos. Por supuesto, todas las otras cosas de las que hablamos son sumamente peligrosas, pero hay algo sobre las estafas amorosas y lograr que alguien simplemente se enamore de ti que se siente extrañamente raro, íntimo y peligroso. ¿Puedes contarnos un poco sobre lo que está pasando en este mundo y cómo la tecnología realmente ha hecho que sea mucho más fácil? Oh, le estás hablando a ella. Pensé que me hablabas a mí. Yo iba a hacer la introducción en esa sección. Adelante. ¿Sabes qué es gracioso? De hecho, voy a hablar contigo ahora mismo, pero debería regresar porque estoy en medio de un proyecto para Nat Geo, del cual puedo hablar un poco. Pero parte de eso fue que fui víctima de una estafa romántica, lo cual es increíble. Pero sí, empezamos a reportar sobre esto, así que es muy interesante cómo ha crecido la industria de las estafas en general. Primero presentamos esta historia sobre estafas a Nat Geo en la primera temporada de Tráfico en 2019. Y recuerdo que nuestros ejecutivos decían algo como, estafas, eso no es gran cosa. Y realmente en ese momento no era gran cosa. Sí ocurrían, pero no eran tan frecuentes como lo son ahora.
Creo que en 2024, que son los últimos datos que tenemos, se robaron 12,000 millones de dólares, miles de millones de dólares a los estadounidenses solo por estafas. Y una gran parte de eso, de hecho, son las estafas románticas. Así que sí, terminamos haciendo algunas historias sobre estafas y luego nos dimos cuenta de que las estafas románticas son realmente las más jugosas, pero también las más... son el tipo de estafa más cruel que existe, en mi opinión. Hay personas que pasan mucho tiempo. Desafortunadamente, lo que encontramos en nuestra investigación fue que muchos de estos estafadores están en África Occidental. De hecho, terminamos descubriendo que, quiero decir, están por todo el mundo. Pero según la investigación que hicimos y las víctimas con las que hablamos cuando las localizamos, hay estafadores. Muchos de ellos estaban en África Occidental. Y terminamos pasando tiempo en Ghana haciendo entrevistas. Y es toda una industria. Toda una industria. La gente ni siquiera puede imaginar que hay filas y filas de personas. Mucha gente no tiene idea. Si alguien pregunta cómo es, danos los detalles básicos, cómo funciona y luego la industria. Sí, entonces estás por ahí, estás en redes sociales o en un sitio de citas, o tal vez simplemente salió la noticia de que tu esposo ha muerto. Quiero decir, hay tantas maneras en que estos estafadores averiguan sobre ti, descubren quién eres y se ponen en contacto contigo. Pero un perfil de citas sería la manera más fácil, porque ahí está tu información de contacto. Es todo sobre ti, todas las cosas que te gustan, ¿verdad? Y luego empiezan a decir, usualmente, ya sabes, el perfil típico de un estafador romántico es que están en el ejército, en plataformas petroleras y son muy, muy ricos. Y viven su vida aventurera por allá. Empiezan a enviarte fotos. Normalmente son hombres, pero también hay mujeres estafadoras. Pero el perfil del estafador hombre. También hay hombres que se hacen pasar por mujeres estafadoras. Sí, 100%. Y hasta ponen voz de mujer. Así que grabamos a algunas personas imitando una voz de mujer. Sí, esa es la que grabamos. Sí, una locura. Y empiezan a enviarte fotos y normalmente son de ensueño, las más hermosas Siempre tienen un cabello increíble y ojos azules. que he visto en mi vida. Los mejores cuerpos. Siempre hay muchas tomas de ellos sin camiseta, con el pecho descubierto y muchos músculos y todo eso. Y luego empiezan a hablarte día y noche. Y esto también me pasó a mí. Todos los días te bombardean de amor y empiezan poco a poco como, quiero saber más de ti. Entonces, ¿qué te interesa? Buscan puntos en común. Si estás divorciada, si tu esposo murió, resulta que su esposa también murió. Si sufres de depresión, resulta que ellos también sufren de depresión. Siempre están tratando de encontrar algo en común. También, esto es una estrategia de largo plazo. No es como que te pidan dinero en la primera cita. Pasan semanas, meses, a veces años, antes de que siquiera le pidan dinero a una persona. Y siempre es algo como, ay, mi cuenta, tuve que cambiar de banco y la contraseña. Y luego empiezan a pedirte fotos tuyas. De hecho, en muchos casos te empiezan a mandar fotos ellos. Lo sé por experiencia propia, experiencia de primera mano. Empiezan a enviarte fotos que han hecho de ti y de él juntos, lado a lado. Y empiezan a mandarte fotos donde han impreso fotos tuyas en su casa y te muestran que estás presente en todo su mundo. Y la gente se enamora, lo cual es algo que personalmente no entiendo, que personas que nunca han hablado por teléfono, que nunca han hecho videollamadas en muchos casos, empiezan a decir, te amo. Desarrollan, ya sabes, una relación amorosa. 100%. Él sí hablaba de lo que me haría una vez que realmente me tuviera entre sus brazos después de que le mandara todo el dinero que me estaba pidiendo. Sí. Wow. Se enamoran tan profundamente que incluso cuando descubren que es una estafa, incluso cuando se dan cuenta de que la persona no es quien creen que es. No lo pueden creer. Eso pasa casi siempre. Siguen enamoradas de la nueva persona que acaba de aparecer en su vida. Como, oh, él estaba tan desesperado que necesitaba fingir ser un estafador. Eso demuestra que necesita mi amor. Sí, es como todo un asunto. Una vez hablé con una mujer que estuvo siendo estafada durante años y estaba profundamente enamorada de este hombre. Este hombre, cuando ya no quedaba dinero y no podía sacarle más, le dijo, está bien, voy a ser sincero, voy a ser honesto contigo ahora mismo. En realidad soy un rapero nigeriano y no soy el militar que pensabas que era. Y no soy estadounidense, soy un rapero nigeriano. Pero estoy profundamente enamorado de ti. Y ella viajó a Nigeria y se casó con él. Esto realmente pasó. Así que él también está empezando a sentir algo por ella.
Él pensó que todavía podía obtener algo de ella. Necesitamos ser claras. Las personas que están estafando a menudo están estafando a muchas personas. Usan a sus víctimas para muchas cosas diferentes. Una vez que te quitan tu dinero, no significa que ya no les sirvas. Todavía eres útil para ellos. Pides dinero prestado a otras personas para dárselo a ellos. Eso pasa muy seguido. O te conviertes en una mula de drogas, o te conviertes en la persona que lava dinero para esa persona. Entrevisté a una mujer que estaba recibiendo, no es broma, esto fue recientemente, miles de dólares a la semana de mujeres, víctimas femeninas de todo Estados Unidos a las que su estafador estaba victimizando, estafando. Y ella estaba recibiendo todos estos cheques y cajas de dinero de todas estas mujeres, depositándolo en su cuenta bancaria y luego moviendo ese dinero a la criptomoneda Bitcoin para pagarle al tipo. Y la estaban usando como lavadora de dinero, lo cual también puede meterla en problemas legales, por cierto. Pero ella, en su defensa, no tenía idea. Lo que su estafador le dijo fue que tenía negocios en Estados Unidos con toda esta gente, que tenía algún tipo de problema fiscal y que sus cuentas bancarias estaban congeladas. Y por eso necesitaba que ella hiciera esto por él para construir su confianza y amor mutuo. Y ella lo hizo durante 3 años. Así es como se envían millones de dólares, miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Se envían miles de millones de dólares. ¿Qué pasa con ese dinero cuando llega allá? Es decir, ¿para qué están recaudando dinero realmente los estafadores? Hay un estilo de vida muy lujoso. Entonces hay varios niveles, ¿verdad? Están, ya sabes, los chicos en los cibercafés y en la parte más baja de la escala, con quienes también he hablado. Y ellos son freelancers, esos son como operadores independientes. Exactamente, freelancers. Recuerdo haber entrevistado a un chico que tenía como una guarida de estafadores y él trabajaba con 3 o 4 personas diferentes y cada una de ellas tenía su propio trabajo. Exacto. Uno de ellos es el chico que se mete en línea y busca los perfiles de citas o los perfiles de redes sociales que hay por ahí. Pero también tienes que llevar el control de todas estas mujeres diferentes. Tienes que saber, esta es tal y esta es tal otra. Es como todo un trabajo. Este es como el planificador, el productor, ¿verdad? El organizador que está contactando y encontrando gente. Y luego estaba el chico que era ¿cómo le llaman? Como no el receptor, pero gancho o algo así. Él era el chico que era muy bueno hablando, o sea, él era el romántico, era el que era muy bueno para empezar a hablar con estas mujeres o hombres y lograr que se enamoraran. Y luego estaba el chico al final que era el que llegaba como el que cerraba el trato. Él era como el que remataba con la petición final y era el que realmente sabía qué palabras usar para poder convencer a estas mujeres o hombres de enviarles dinero. Pero este chico, ya sabes que en esta guarida de estafadores como que me llevó a la barriada donde creció. Y él decía, mira, durante mucho tiempo la única forma de salir de la barriada era si eras futbolista, jugador de fútbol. Eso era lo único que los niños querían ser. Hoy en día, la única forma de salir de estas barriadas es si te conviertes en estafador. Así que pregúntales a estos niños, y lo hicimos. Les preguntamos a los niños qué quieren ser cuando crezcan. La mitad de ellos levantaron la mano o dijeron que querían ser estafadores porque todos los estafadores de su pueblo son los que traen el dinero de regreso a sus familias. Pero también son los que manejan autos de lujo y salen de fiesta, ya sabes, van a los antros y todo eso. Así que esto es como ir de abajo hacia la clase media. Pero luego están las verdaderas grandes organizaciones criminales. Y muchas de estas en realidad están operando desde Asia. Y son las estafas de pig butchering que se mezclan con estafas románticas, por cierto, porque así es como logran que la gente confíe en ellos. Es una mezcla de estafa romántica y una estafa financiera de criptomonedas, básicamente, donde empiezan a comunicarse con estas mujeres u hombres. Muchas veces en este caso, en realidad, hay más víctimas masculinas. Empiezan a entablar relaciones sentimentales y en algún momento empiezan a enviar fotos de sí mismos viajando por el mundo, llevando un estilo de vida lujoso, y luego empiezan a decir, oye, me hice rico porque invierto en criptomonedas. ¿Te gustaría invertir en criptomonedas también? Es muy fácil. Ve a este sitio web, solo pon $100 y tú pones $100. Todo se ve tan legítimo, por cierto. Estos sitios web tienen nombres que parecen reales, se ven totalmente legítimos. Y se ven legítimos incluso si tienes 30 años. Como, que Dios bendiga a mi madre. Ella no puede darse cuenta de cuando algo en Internet es fraudulento. Pero estos son como tú o yo lo veríamos y diríamos, eso parece una cuenta bancaria. Por eso, esto no es realmente una estafa para personas mayores. La mayoría de las víctimas de estas estafas de pig butchering no son personas mayores. De hecho, son personas como tú y yo. Así que piensas, ¿cómo podrían hacer algo ilícito? Estoy iniciando sesión en Coinbase. Es incluso más que eso. A veces en realidad son legítimos. Son sitios web con empresas detrás que son legítimas. Lo que no saben es que el dinero, cuando ves que tu depósito de $100 sube y sube y parece que estás ganando mucho dinero,
En realidad esa parte es falsa, Están hackeando sistemas e inversiones reales. para convencerte de que estás ganando mucho dinero. Pero cuando quieres recuperar tu dinero, no hay nada ahí. Y además, inventan más excusas. Oh, pusiste $1,000, has ganado $100,000, increíble. Y ahora quiero mi dinero de vuelta. Quiero retirarlo, ¿verdad? Y ellos dicen, está bien, para recuperar tu dinero solo tienes que pagar una comisión. Y una vez que entras, y esta es la psicología de las víctimas de estafas, es que una vez que entras, incluso si a veces solo te sacan $10, pero una vez que entras, una vez que invertiste, aunque sea $1 en una de estas estafas, ya te tienen. Hay algo psicológico que pasa en la mente de una persona y hace que en ese momento la persona solo quiera creerlo. Es realmente difícil admitir que te han estafado. Prefieres creer que todo esto es real y seguir metiendo dinero en esto. ¿Por qué somos tan crédulos? No lo sé, es una gran pregunta, pero no es porque, ya sabes, seamos tontas. Mucho de lo que se dice desde una perspectiva misógina es que las mujeres son muy susceptibles y que las mujeres esto, pero no son solo las mujeres y no son personas tontas. Muchas de estas estafas de criptomonedas que están generando miles de millones de dólares para organizaciones criminales en Asia, los hombres son las víctimas. Ellas son realmente buenas en lo que hacen. Hablando de hombres versus mujeres, estuvo el caso del director general del banco. Sí, incluso a mí me sorprendió, aunque llevo mucho tiempo reportando sobre estafas. Entonces, este era un banco en Kansas, creo, ¿verdad? Y era un banco regional que fue fundado por todos estos agricultores locales y gente trabajadora. Era el banco en el que todos confiaban en el pueblo. Y el director de este banco, el director general, creo que él era el director general del banco, era uno de los hombres más confiables del pueblo, ¿verdad? Él era, ya sabes, una persona muy importante en el pueblo. Y de repente se involucró en una de estas estafas de criptomonedas. Y también empezó así en línea. Alguien se puso en contacto con él. Se hicieron amigos en línea. No sé si esto fue una estafa romántica, pero esta persona se hacía pasar por alguien muy, muy, muy rico y decía tener rendimientos increíbles en las inversiones que estaba haciendo en criptomonedas. Esta es una persona que ha sido banquera toda su vida, pero quizá no sabía mucho sobre criptomonedas y estaba interesada en aprender más al respecto. ¿Y cuáles son algunos de los negocios que puedo invertir mi dinero en esto? Y lo que suele pasar también es que no dirán que sí de inmediato, dirán, tengo que revisar. No estoy segura si la empresa te permitirá invertir el dinero. Entonces te sientes especial, ¿verdad? Hay una mentalidad de escasez, sí. Y en este caso, con el banquero, el pobre hombre, de hecho me siento mal por él porque empezó a poner inicialmente su propio dinero en esto y luego empezaron a pedirle más dinero. Pero bueno, para poder desbloquear el dinero que ya ganaste tienes que poner más dinero y entonces... Creo que aquí es donde la gente puede quedarse atorada, ¿no? Es como, ok, tengo este dinero, creo que ya puse un poco, ha generado un rendimiento. ¿Por qué tengo que poner dinero para sacar el dinero? Y como que no creo que entiendan bien el efecto bola de nieve y cómo eso se perpetúa. Sí, y eso es lo que pasa, que empiezan a poner estas excusas. Y de nuevo, lo hacen muy bien. Han estado perfeccionando esto y cada vez son más profesionales en lo que hacen y en pedir dinero, ¿verdad? Así que sus excusas son increíbles y sorprendentes. ¿Pero como cuáles? Es que tienes que pagar el impuesto de este país o tienes que conseguir un seguro. Las excusas son cosas que o no se pueden verificar, o para verificarlas tendrías que investigar tanto que simplemente no vale la pena. Y es ahí cuando te convences a ti misma. Y esa es la psicología detrás de esto. Es ahí cuando te convences, como, estoy siendo exagerada, estoy pensando demasiado en esto. Como, si tengo que hacer tanto para descubrirlo, entonces no es real. Así que esa es la otra parte que es tan interesante, que a veces en realidad te mandan algo, te mandan dinero. Oh, sí, eso pasa. Si ya perdiste unos cuantos miles de dólares y empiezas a sospechar, espera, ¿esto es real? Ellos... ya sabes, piensan que tengo acceso a una cantidad mucho mayor de dinero, así que voy a enviarle $1,000 a la víctima ahora. La víctima nos va a creer. Una vez que se establece esa confianza, entonces es... Y eso pasa muy seguido, que la primera vez que te piden dinero y se los das, te lo regresan de inmediato. Y es como, oh, y todo eso es parte de la estafa. Así como les mandan flores a las víctimas de estafas románticas, empiezan a enviarte regalos, a veces mandan joyas a las víctimas de los estafadores románticos. Así que este banquero terminó, fue como, no recuerdo cuánto, fueron como 24 o 48 millones. Fueron 40 y tantos millones de dólares que él robó de los clientes del banco, y el banco se vino abajo, el banco colapsó. Así que no solo empieza a poner su propio dinero y luego no puede sacar su propio dinero, sino que dice,
voy a redoblar la apuesta y voy a empezar a tomar dinero, a desfalcar dinero del banco para desbloquear como... Porque ya estás tan metido en esto que admitir que fuiste víctima de una estafa significa que tu vida se acabó. ¿Te imaginas por un momento que has puesto tal vez 20 veces el monto en seguros y comisiones y solo tengo que hacer, ya sabes, ese malabarismo mental para pensar, oh sí, esta vez sí va a funcionar, es increíble? Hablé recientemente con una mujer que durante más de un año pensó que tenía una relación con Jon Bon Jovi. Gastó muchísimo dinero enviando dinero a su representante porque pensaba que iba a tener un encuentro cara a cara con Jon Bon Jovi. Sí, sabes, y Jon Bon Jovi, por cierto, le enviaba no el verdadero Jon Bon Jovi, pero ella recibía videos que se veían exactamente igual, porque ese es el problema con la inteligencia artificial ahora, que va a desempeñar el papel que ya está empezando a tener en las estafas. Ella recibía, ya sabes, mensajes de quien parecía ser Jon Bon Jovi diciendo buenos días, ya sabes, mi amor, tarará. Y ella empezó a dar dinero. Y en un momento se dio cuenta de que todo esto era falso, todo esto era una estafa. Pero ella pensó, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Ya no tengo eso. Ahora vuelvo a ser solo mi yo solitario, sin ninguna perspectiva de felicidad en este mundo. Así que prefiero simplemente creer que esto es real. Y esto habla de la epidemia de soledad, pero creo que eso es lo que pasa mucho, incluso en estas estafas de criptomonedas, donde admitir que te han estafado y que perdiste todo ese dinero es increíblemente deprimente. Que solo quiero seguir alimentando esto y creer por un día más que tal vez esto es verdad y tal vez es real. Esto habla de cómo los estafadores románticos pueden estar, ya sabes, al teléfono contigo, pueden enviarte fotos, incluso pueden hacer videollamadas contigo. ¿Puedes describir algunas de las complejidades de la tecnología que está ayudando a las personas a ser arrastradas a estas estafas? Sí, la falta de complicación, el avance en estas tecnologías que está ayudando, ¿verdad? Así que con estas estafas de criptomonedas, el pig butchering, un hecho realmente triste, es que la mayoría de la gente no lo sabe. Muchas de las personas que hacen estas estafas en estos complejos del sudeste asiático, estamos hablando de fábricas llenas con decenas de miles de estafadores, personas que viven ahí día y noche. Y en muchos casos es trabajo forzado. La mayoría de las personas que están atrapadas ahí reciben la promesa de trabajos en la industria tecnológica y financiera, y son atraídas de todo el mundo para venir al sudeste asiático, a lugares como Myanmar y Camboya. Y una vez que llegan ahí, los jefes criminales de estas operaciones les quitan sus pasaportes y los obligan a estafar a estadounidenses todo el día, lo cual es una locura. Y como parte de esto hicimos un reportaje sobre eso, de verdad los golpean, los torturan, es horrible. Pero como parte de toda esta operación, lo que descubrimos es que estaban usando a estas modelos femeninas porque, de nuevo, muchas de las víctimas en este caso eran hombres en las estafas conocidas como pig butchering. Estaban usando a estas modelos femeninas para tener estas conversaciones. Se sentaban frente a una cámara y la víctima pensaba que estaba hablando con, digamos, Diana de Arkansas. Lo que sea, esta joven de 25 años de Arkansas que llevaba una vida lujosa, viajando por todo el mundo. Pero en realidad estaba hablando con un joven de 25 años de la India, un hombre que está siendo torturado para hacer esto, pero luego hubo un momento en que quieren verte cara a cara, ¿verdad? Así que tenían a estas modelos que se ponían frente a una pantalla y la pantalla hacía que te vieras como la Diana con la que él ha estado hablando y no como la modelo. Pero ella me decía que la tecnología aún no era lo suficientemente avanzada, por eso tenía que ser una mujer. Tenía que gesticular y actuar como lo hace una mujer. Pero si movía demasiado la cabeza, se trababa y podían ver que no era Diana con quien estaban hablando, sino con esta mujer. Así que tenía que estar muy recta y ser cuidadosa con sus movimientos. Pero ahora ya no estamos en esa etapa, ahora estamos en una etapa en la que, y ya no importa si siquiera hay una persona ahí adentro. Pueden simplemente poner algo en su computadora y decirle qué hacer, darle las órdenes, y creará una persona ficticia que suena y se ve exactamente como la persona con la que crees que has estado hablando. Creo que la otra cosa que algunas personas que escuchan pueden notar o captar es como, bueno, nunca estás en Estados Unidos, vives este estilo de vida lujoso, nunca podemos conocernos en persona. Simplemente vamos a seguir posponiendo eso constantemente. No, o sea, hay casos en los que durante años mujeres, bueno, las historias que conozco, mujeres han sido engañadas y él dice que ya aterrizó, pero que hubo un cambio en el vuelo. Y no puedes imaginarte creyéndolo, pero hay tantos otros detalles si llegan las flores y todo eso.
Pero sí, esto puede durar años. Esta persona ahora ya no es una desconocida, ¿verdad? Es tu novio. La gente no entendía. ¿Por qué le enviaría dinero a un desconocido? Esta no era una persona desconocida. De muchas maneras, yo pensaba que conocía a esta persona mejor que a nadie en mi vida. Muchas de las mujeres con las que he hablado, las verdaderas víctimas de estas estafas románticas, sí, a veces han pasado años hablando con estos hombres, años. Y sí, como dijeron, la gente piensa que soy ridícula porque le envié dinero a un desconocido. Él no era un desconocido. De muchas maneras conocía a esta persona mejor de lo que casi me conocía a mí misma. Bueno, y todas queremos pensar que si estuviéramos en esa posición. Nunca terminaríamos cayendo en esto. Sí, pero cualquiera puede ser estafada. ¿Puedes explicar un poco qué está pasando con los miles de millones de dólares que circulan en torno a los cuerpos humanos? Sí, básicamente hay dos áreas diferentes. Está el tráfico de órganos, ¿verdad? Lo cual, ya sabes, es diferente a las partes del cuerpo. Estos fueron 2 episodios diferentes que hicimos para Traficados, mi programa. Así que el tráfico de órganos, desafortunadamente, es una industria en auge, porque creo que algo así como 17 estadounidenses mueren cada día, creo. Puede que me equivoque en ese dato, pero era un número realmente alto de estadounidenses que mueren porque están en una lista de espera para órganos y esos órganos, ya sabes, nunca aparecen y mueren en esa lista de espera. Y por eso hay personas que recurren al mercado negro y que van a otros países. Y en nuestra historia, en realidad fue en México y Colombia. Viajamos a México y Colombia y sí había un mercado negro de órganos. Así que los estadounidenses podían viajar a estos países y conseguir un órgano, un hígado, un riñón, cualquier órgano que necesitaras. Córneas, ya sabes, órganos que necesitabas para poder vivir. Muchas veces de personas pobres, muchos informes que se hicieron hace 20 años, creo que ha mejorado mucho. Pero en la India, donde había operadores del mercado negro que iban a los barrios y pueblos más pobres de los pobres y captaban personas y decían, si me das un riñón te pagaré $10,000. Y en muchos casos estas son personas que necesitan ese dinero para sobrevivir, ya sabes, y están dispuestas a dar ese riñón. En nuestra historia, lo que encontramos, aunque nunca pudimos corroborar completamente que esto estuviera sucediendo, entrevistamos a un tipo llamado el Deswe Sador, el dueño profundo, que aparentemente trabaja para el cártel del Golfo en México. Y él dijo, y de nuevo, nunca pudimos corroborar su historia. Y dejamos esto muy claro en nuestro reportaje, donde él dijo que secuestraban a inmigrantes que estaban haciendo su viaje a través del tapón del Darién hasta llegar a Estados Unidos. Y porque si algo les pasa, nadie lo sabrá, ¿sabes? Porque ellos están, ya sabes, muchas veces sin comunicación, haciendo este viaje tan peligroso hasta Estados Unidos. Y como sabemos, muchas personas desaparecen mientras hacen estos viajes y cómo secuestraban a los migrantes y básicamente los mataban y les quitaban los órganos primero y luego los mataban. Era increíblemente horrible y realmente trágico. Así que ese es el tráfico de órganos. No resulta una invención de Hollywood. Esto realmente existe. Incluso yo me sorprendí al ver hasta qué punto esto existe. Pero luego está la industria de partes del cuerpo, que es una locura, de la que no tenía idea que existía, ni siquiera la había visto en Hollywood, hasta que empezamos a investigar sobre ella. Hay un mercado en auge llamado el Oddities Market, donde puedes entrar en lugares como Facebook u otros mercados y comprar, ya sabes, un cráneo o comprar un pedazo de hueso o comprar, o algunos de los más populares, un pedazo de piel tatuada para hacer carteras. Hay personas que hacen carteras con piel humana. A veces, no, si la piel tiene tatuajes, se vende por más dinero. Entrevisté a un director de funeraria que me mostró una pluma que tenía una parte transparente y adentro había un pedazo de cerebro humano que él había conseguido en línea, que había comprado en línea. Así que, de nuevo, hay un mercado negro muy activo para estas partes del cuerpo en todas partes. Y también está el sector médico. ¿Se incluyen los úteros en este tipo de, ya sabes, alquiler de vientres? Sí. O el negocio de la gestación subrogada. Eso también es otra cosa, sí. Pero también, ya sabes, los doctores de todo el mundo. Y para poder entrenar necesitas partes del cuerpo. Y entonces estaban obteniendo, ya sabes, mandíbulas y dientes para los dentistas practicantes. Y filmamos ya sabes, es tan loco.
Filmamos en un cementerio en la Ciudad de México donde iban y excavaban cráneos y mandíbulas de personas para venderlos en el mercado negro. ¿Cuánto cuesta una mandíbula en el mercado negro? No pregunté por la mandíbula en ese momento. Creo que el cráneo podía costar desde $1,000 hasta $5,000, a veces más. No sabía que existía un mercado negro para la subrogación. Sí, está permitido. La subrogación existe en Estados Unidos. De hecho, está permitida. No está permitida en muchos países, pero sí en Estados Unidos. Sin embargo, es prohibitivamente caro, así que a la gente le puede costar más de $200,000, $250,000. Hay muchas personas allá afuera que no pueden tener hijos. Y la subrogación es una manera muy viable para que las personas puedan tener hijos. Y por eso están viajando a lugares como Ucrania, antes de la guerra y durante la guerra. De hecho, todavía sigue ocurriendo. Y Kenia y otras partes, e India, hasta que lo prohibieron, otras partes del mundo donde la subrogación está permitida y es mucho más barata. Pero el problema con esto en lugares como Kenia era lo que pasaba porque las leyes son muy ambiguas. No hay reglas establecidas sobre lo que se puede y no se puede hacer. Y muchas veces son las personas, ya sabes, personas desfavorecidas, gente pobre que es engañada, explotada. Y entonces había estos operadores del mercado negro que se acercaban a estas mujeres y les prometían que si tenían un hijo para esta pareja, harían muy feliz a la pareja. También te pagarán $40,000, pero en realidad costaría $40,000 tener un hijo. Les prometían $5,000, $10,000. Había historias de mujeres que despertaban en el hospital sin el bebé que llevaban y sin los $5,000 y eran abandonadas. No sé si fue en Harper's o tal vez en The Atlantic. Hicieron todo un reportaje sobre lo que está pasando en algunos de estos lugares, que funcionan como fábricas donde retienen a mujeres. 100% las mantienen en esas casas. Y las obligan a gestar bebés. Sí. Bueno, y justo estaba pensando, especialmente con lo médico, ya sabes, si está claro que no tenemos suficientes órganos en este país, no hay alguna manera de que podamos establecer algún tipo de sistema que no sea criminal, ¿verdad? Por el cual las personas puedan tener acceso a órganos, ya sabes, o sea, no lo sé. Sí, creo que el sistema de trasplantes de órganos y la lista de espera está completamente roto. Ha habido muchas personas tratando de arreglarlo. El problema es el momento en que lo conviertes en un negocio. Como dijo Karl Marx, cada vez que conviertes algo en una mercancía, ¿verdad? El amor, el sexo, eso es lo que pasa. Quiero decir, eso es, ya sabes, bueno, y también creo que esto me recordó, y no sé si tú sientes esto como que no necesariamente creo en Satanás, no es algo real. Pero en la literatura occidental, existe esta noción de todas las veces que las personas pueden ser tentadas, ¿verdad? Es como el diablo y Daniel Webster, ya sabes que el diablo siempre está al acecho, ¿verdad? Siempre buscando ponerte a prueba. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y se siente como si tu trabajo, ¿verdad?, estuviera enfrentando situaciones donde el bien y el mal realmente están en juego. Y creo que las sutilezas que estás captando sobre la idea de que la gente herida hiere, ¿verdad?, muestran que las cosas malas no es tan blanco y negro. Sí, me encanta que digas eso porque creo que normalmente es más fácil encontrar lo malo en las personas, ¿verdad? Y tendemos a enfocarnos más en eso. Y creo que gran parte de mi trabajo durante estos últimos 20 años ha sido en medio de los rincones más peligrosos del mundo, donde hay más maldad, tratar de encontrar la bondad. Porque sí creo que hay bien y mal en todos nosotros. Pero a veces es más difícil encontrar lo bueno en las personas, y ese siempre ha sido el reto para mí y lo que quiero hacer con mi trabajo. ¿Podemos hablar sobre mascotas exóticas? Sí, tigres. Hicimos un episodio sobre el tráfico de tigres. Todos vieron al Tiger King. Cuando llegó el COVID, creo que eso hizo que esa idea cobrara fuerza en la mente de la gente. Pero hay muchas más mascotas allá afuera. Pero también hay un aspecto culinario en esto, ¿verdad? Y también hay propiedades medicinales. Hay ciertos lugares en Asia, Particularmente en China durante muchos años, creen que el hueso de tigre es muy bueno para la salud. Y luego está la sopa de aleta de tiburón, que no es medicinal, pero sí es un artículo de lujo en China. Así que para grandes banquetes importantes, y si quieres impresionar a alguien, se las sirves. Entonces, ¿parte del mercado negro que estamos viendo es para ambos? Sí, supuestamente medicinales y artículos de lujo. Sí, y fuimos a un restaurante en Nueva York. Está prohibido, por cierto. Las aletas de tiburón están prohibidas en Estados Unidos, pero fui a un restaurante en Nueva York donde pedí sopa de aleta de tiburón y la ofrecieron.
Podemos hablar sobre las espías sexuales. Recientemente entrevistaste a una espía sexual. ¿Puedes describirle a la gente qué es eso y un poco sobre cómo operan? Sí, fue realmente fascinante. Ella es una espía sexual rusa, o al menos eso dice ser. ¿Puedes explicar qué es una espía sexual? Sí, es alguien que usa su encanto y sexualidad para obtener secretos de Estado o hacer las cosas, ya sabes, que el Estado quiere que hagas. Así que en su caso, en realidad ella no era tanto como una agente de la CIA tratando de encontrar secretos, pero ella estaba tratando de infiltrarse, según su historia, infiltrarse en estos grupos del narcotráfico y otros grupos criminales en Rusia para obtener información que luego le daría al gobierno para perseguir a estos grupos criminales. Y fue reclutada por el gobierno, supuestamente. Sí, reclutada por el gobierno. Hay todo un podcast sobre toda su vida. Salieron varios episodios de este podcast. Me fascinó su historia, empecé a investigar sobre ella y tenía muchas preguntas sobre la veracidad de su historia. Y en mi podcast le permití contar su historia y luego la confronté con algunos de los vacíos que encontré en su relato. Le di la oportunidad de responderme y dejé que mis oyentes decidieran si creen o no en su historia. ¿Existen espías sexuales en todo el mundo? 100%. Es posible que ella estuviera por ahí trabajando para el gobierno y usando su sexualidad y... ¿Sexpionaje? Sí, para encontrar estos secretos, absolutamente. Fue utilizada por los rusos, ¿eh? El aparato de espionaje, el aparato de inteligencia, porque lo que descubrimos es que en realidad hay muchas trabajadoras sexuales que son utilizadas exactamente para el mismo propósito, ¿verdad? El gobierno se acercará a una escort y le dirá, te pagaremos esta cantidad para infiltrarte y entrar a la casa de esta persona, averiguar secretos y cosas sobre esta persona. Y eso pasa mucho. Creo que la parte que todavía tengo dudas sobre si realmente fue entrenada por los servicios de inteligencia o si no me corresponde decir si está diciendo la verdad o no. Creo que nuestras oyentes escucharán y decidirán por sí mismas. Sí, es interesante pensar, ¿voy acaso solo se están acercando a mujeres que ya están en este oficio y les están pidiendo que trabajen para ellos? ¿O hay organizaciones gubernamentales que las están capacitando para hacer esto? Correcto. Y en su entrevista con nosotras y conmigo, ella habló sobre cómo la capacitaron en detalle, sobre cómo hacer sexo oral y cómo tener relaciones sexuales y cómo realmente obtener lo que quiere de un hombre. Hay sexo oral que te da información y hay uno que no. Aparentemente sí hay uno, de verdad. Recientemente tuviste a Anna Delvey en el programa. Vi la versión ficticia de su vida. Salió hace unos años y fue impactante. Cuéntanos un poco sobre su historia. Obviamente, la gente debería escuchar el episodio en tu podcast, pero danos una pequeña introducción o adelanto. Sí, ella era conocida como la falsa heredera, ¿verdad? Llegó a Nueva York y se hacía pasar por parte de una familia billonaria de Alemania. Y ella empezó, básicamente a quedarse en hoteles gratis. Ella estaba acumulando una cuenta que no podía pagar, convenciendo a sus amigas de ir a estos viajes muy lujosos y extravagantes, y luego les pedía a sus amigas que pusieran los gastos en sus tarjetas de crédito porque ella no podía pagar. Pero de hecho, ella llegó a entrar en algunas salas de juntas con banqueros y falsificó documentos, y los convenció de que si le daban un préstamo de cientos de miles de dólares, ella podría devolverles el dinero, porque tenía todos estos documentos que probaban que era heredera de millones y millones de dólares en Alemania, cuando en realidad todo eso era una mentira, y al final la atraparon. Pasó tiempo en prisión. Y ahora anda por ahí. De hecho, todavía lleva un brazalete en el tobillo. Ella lleva un brazalete en el tobillo porque, ya sabes, tiene un caso de inmigración en proceso. Me pareció una de las invitadas más difíciles que he entrevistado en toda mi vida. La mayoría de las personas que entrevisto, exespías sexuales o extraficantes de cocaína, personas que cometieron crímenes horribles y vienen a mi podcast a hablar abiertamente sobre lo que hicieron y lo que han aprendido. Y el podcast trata sobre la redención y realmente intenta entender las consecuencias que te llevaron a esa vida y qué has hecho desde entonces para intentar salir adelante de otra manera. Y la redención, de nuevo, es un tema central muy importante. Y con ella fue realmente difícil conseguir que hablara. No quería hablar de sus crímenes. Ella describía a las amigas con las que viajaba como perdedoras porque nunca lograron nada. Y cada vez que le hacía preguntas, pues solo decía, no sé, no quiero hablar de eso. Así que en un momento le dije, entonces, Ana, ¿no quieres hablar de tu pasado?
No quieres hablar. Estoy tratando de hablar contigo sobre lo que estás haciendo ahora, lo que quieres hacer en el futuro. Incluso eso parece que te cuesta hablarlo. No entiendo por qué viniste a mi podcast. Y ella dijo, yo tampoco sé, porque no me estás pagando. Y yo le respondí, no lo hago, pero estoy tratando de entenderte y me lo estás poniendo muy difícil. Así que lo que comenzó como una curiosidad de mi parte por conocer mejor a la verdadera Anna Delvey detrás de, ya sabes, la serie dramatizada de Netflix, se convirtió en algo así como como una discusión entre nosotras, lo que lo hizo muy incómodo. No es una situación con la que me sienta cómoda en absoluto. Bueno, debe ser difícil. Además, estás confrontando a las personas, ¿verdad?, sobre algunas de sus verdades más oscuras. Pero si no están listas para sincerarse, van a levantar todas esas defensas, ¿verdad? Lo cual me imagino que pasaría mucho más con, ya sabes, un traficante de cocaína o un asesino que con alguien como ella. Pero esa es la psicología de esto, ¿verdad? Había aspectos de su personaje en la versión ficticia que tenían muchas similitudes con eso. Como simplemente negarse a reconocer que algo estaba mal, una mentalidad de negarlo todo hasta el final. Eso es cierto. Y si revisas algunas de las entrevistas que ha dado en el pasado, siempre ha parecido ser así, como alguien que realmente no quiere abrirse y hablar sobre, ya sabes, y pedir, ya sabes, y pedir, ya sabes, disculpas a las personas a las que les ha causado daño. Pero de alguna manera pensé que esto iba a ser diferente. Pensé, como no la voy a abordar con un tono acusatorio, solo me acerco a ella porque realmente tengo curiosidad. Sí, pero creo que también hay un componente psiquiátrico aquí en lo elaborada, que es esa clase de mentira sostenida durante tanto tiempo, lo cual también me da mucha curiosidad sobre estos estafadores de los que estamos hablando, ¿verdad? Que están sentados detrás de una computadora y hacen esto día tras día. Eso es muy diferente a simplemente asumir, ¿verdad?, una identidad distinta para ti misma. No estoy diciendo que sea un trastorno de identidad disociativo, pero digo que tiene que haber cierto grado de disociación de la persona que solías ser, y creo que eso va a ser muy diferente. ¿Sabes? O sea, es sociopático, ¿sabes? Sí, y yo no lo soy, ¿verdad? No soy doctora, no tengo idea. Ha habido muchos comentarios de psicólogos y psicoanalistas que han dicho cosas así después de ver el podcast, el episodio. Yo aún, incluso después de la situación incómoda que tengo con ella, no quiero demonizarla. Todos tienen una razón para ser, no sé. Yo no pasé por lo que ella pasó, no tengo idea. Pero lo que no entiendo es por qué entonces venir al podcast si realmente no quieres hablar. Y luego fue curioso porque ella fue a otro podcast después y habló mucho más con otro chico, mucho más de lo que habló en el mío. En parte, creo, para mostrar que no fue mi culpa, fue ella. Simplemente no sabía cómo entrevistarme, lo cual quizás sea cierto. Constantemente eres testigo, obviamente, del terror. Constantemente eres testigo, ya sabes, de los efectos de este tipo de guerra. También tienes un asiento en primera fila para ver la hipocresía y, ya sabes, lo absurdo de tanto teatro, ¿verdad? Es teatro, exactamente así es. Sabes, piensas en lo que Nixon intentaba hacer con la guerra contra las drogas, y en muchos casos así fue. Se convirtió en una guerra contra la gente negra, contra la gente morena, ya sabes. Y entonces lo que estás viendo es esta especie de consecuencia de andar haciendo teatro, ¿verdad? Y no solo lo pienso en términos de esto, creo que probablemente ves eso en todas partes. ¿Cómo lidias tú como ser humano con vivir en, ya sabes, esa hipocresía que ves en cada aspecto de este trabajo? Creo que la gente ve el trabajo que hago y piensa, vaya, ella debe tener una visión realmente deprimente del mundo. Pero en realidad no es así. Creo que es solo el hecho de que paso tanto tiempo con personas que consideramos los malos, ¿verdad? Pero aún así puedo encontrar elementos de redención y la capacidad de identificarme con todos ellos en realidad me ha dado una visión muy positiva del mundo. Y no soy solo yo, es mi equipo, pasamos tiempo con lo peor de lo peor, ¿verdad? Y aún así podemos conectar a un nivel humano. De nuevo, no estoy justificando lo que hacen en absoluto, pero el hecho de que todavía pueda haber conexiones humanas me demuestra que estas no son personas completamente irredimibles, ¿verdad? En muchos sentidos, de hecho, encuentro más esperanza, más igualdad en el mercado negro que muchas veces en el mercado legal, por más loco que suene decirlo. Iba a preguntar si querías dejarle a los espectadores, a la audiencia, algún tipo de reflexión después de haber visto los márgenes del tercio del mundo que vive en las sombras.
Sí, creo que es esta idea de redención y de poder identificarse, ¿verdad? Que incluso en los márgenes de nuestra sociedad todavía podemos encontrar personas que son redimibles y con las que podemos identificarnos. Y eso es realmente, creo, el objetivo del trabajo que hago. Y también espero que sean un gran punto de partida para conversaciones entre todos nosotros sobre las vidas que llevamos y lo que elegimos hacer con ellas. Sabes, vivimos en una época de desigualdad épica, una desigualdad nunca antes vista, donde el 10% del mundo vive con menos de $1 al día, por debajo de la línea de pobreza. Y muchas de las decisiones que toman son por la falta de oportunidades. Así que todos deberíamos mirarnos a nosotros mismos para ver qué hacemos con los privilegios y las oportunidades que se nos han dado en este mundo. Muchas gracias. ¿Y dónde puede la gente informarse sobre todo, obviamente, sobre The Hidden Third y cualquier otra cosa que estés haciendo? Sí, el podcast está disponible en todas las plataformas de podcast. También está en YouTube y se llama The Hidden Third. Y mi programa en Nat Geo se llama Traficados. Puedes verlo en Disney Plus o Hulu. Y también estoy trabajando en algunos otros proyectos. Increíble. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Solo quería aclarar, no tiendo a demonizar a Ana, me refiero a Anna Delvey. Ese caso es, ya sabes, increíblemente complicado. Y también yo no quise como lanzarlo de sociópata, ya sabes, el apodo como una condena. Lo que digo es que creo que hay una patología profunda en personas así, que pueden llevar, ni siquiera es una doble vida, pueden llevar una vida así y estar tan inmersas en la historia que crean. Lo que me interesa es, ya sabes, Mariana está tratando con personas que tienen que hacer esto para ganarse la vida o que en muchos casos se ven obligadas a hacerlo para ganarse la vida. ¿Qué está pasando, verdad, en la forma en que se construye este tipo de realidad? Y ya sabes, lo que he aprendido de los programas que he visto es que es increíblemente complicado para una estafadora estar al tanto, ya sabes, especialmente en las estafas románticas, de todas estas personas diferentes. Tienes que saber que esta persona como que aprenden sobre tus familiares, aprenden todo sobre ti y como que tienen archivos que mantienen para llevar el control porque a menudo están hablando con varias personas al mismo tiempo. Esa es solo mi última nota sobre las estafas románticas. Pero cuando regreso, ya sabes, al principio de este episodio, es increíble la gente con la que se encuentra, la manera en que los está conociendo. Y también hay algo como de esperanzador, ¿verdad? Sobre su creencia de que el contacto de persona a persona y realmente conectar con las personas nos ayuda a entender algunos de los sistemas que se han implementado y que nos llevan a estos lugares. Eso es lo que más me impacta, pensar en los sistemas, especialmente cuando hablamos de las armas que van a México. Y ninguno de los problemas que vemos está aislado, ¿verdad? Todos somos parte de un sistema más grande. Así que entender las influencias y cómo ella realmente conecta con las personas. Y una vez que las personas ven algunos de los impactos o se les da la oportunidad de encontrar otro camino, muchas veces lo toman. Y también creo, sabes, seguía pensando en la idea de la humildad, lo mucho que este trabajo la hace sentirse humilde y lo mucho que nos hace sentir así a nosotros que nos muestren, ¿verdad?, las realidades de esto. Mucha gente no quiere saber sobre esto, de verdad, mucha gente no quiere pensar en esto, no quieren meterse en eso. Es deprimente, es difícil, pero creo que tiene que haber algún tipo de esperanza en lo que este tipo de periodismo también puede enseñarnos, no solo sobre los criminales y las personas detrás de estos mercados negros y grises, sino que nos enseña sobre nosotros mismos y dónde está nuestra vulnerabilidad. Sí. Y de manera muy práctica, creo que necesitamos estar conscientes, especialmente a medida que la inteligencia artificial se expande y algunas de las tecnologías de estafa se vuelven más sofisticadas. La gente es vulnerable. El otro día estaba hablando con alguien por aquí y le estaba contando sobre la estafa conocida como pig butchering y la intensidad de las estafas que están ocurriendo. Y él me dijo, sí, mi mamá perdió $12,000. Es una mujer de 70 y tantos años. Recibió una llamada diciendo, hola, soy de este banco, solo estamos verificando, necesitamos validar su contraseña. Ella les dio la contraseña. ¡No! Y le sacaron $1,000 de su cuenta. Lo que estaba pensando, y esto es porque soy muy antitecnología, era, ¿y ahora qué piensan de su internet todos? ¿Lo están disfrutando? Porque hace 5,000 años no existían estas estafas. Había diferentes tipos de estafas. Así que había diferentes tipos de estafas. Y también estaba pensando en eso. Es como, esto es una de las peores cosas que la inteligencia artificial va a cambiar. Esto es una de las cosas más difíciles y dolorosas que de repente la inteligencia artificial va a llevar a otro nivel completamente diferente.
Y esto no es como, él está en mi comercio de especias. No quiero que esté ahí. Voy a hacer que participe en este comercio de especias. Además, tampoco se me permite bromear sobre la mujer que aprende a hacer sexo oral. No he visto el episodio. Pero sí pensé en todas las películas de James Bond, lo cual también considerando, o sea, mi mamá obviamente era más feminista en la casa que mi papá. Ella no habría apoyado todas las películas de James Bond a las que mi papá nos arrastró. Pero cuando piensas en lo que esas situaciones eran, Son para atraer a James. son para atraer a James. Y también fue como de nuevo, una demonización de las mujeres y de, ya sabes, esa clase de idea. Pero eso está pasando. Y esta es la señora que lo investiga. Para mí es increíble. Bueno, me pregunto si hay un programa secreto del gobierno. Si están enseñando visión remota, también están enseñando sexo oral. Para más contenido como este, contenido exclusivo que no se publica en ningún otro lugar, visítanos en Substack. Estaremos analizando este episodio y escuchando todas sus opiniones. Mi nombre es Alex Breakdown en Substack. De nuestro análisis a la crisis que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. Maybe Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down